la primera presentación de este viernes de certamen. Tenemos aquí a Alan Pitronello, que viene a presentarnos Vientos de Conquista. No está el libro, pero os puedo asegurar que si hay gente que compra cuadros para ponerlo en la pared, yo creo que las portadas de Tomies deberían comprarse para colgar los libros en la pared, porque es muy bonita, así que a ver si nos lo traen porque es preciosa. Muy bonita. Estamos esperando a que abra la librería y así nos traen el ejemplar y lo ponemos. Yo os hablaría de Alan, pero creo que hablar de Alan es más difícil de su vida, de dónde es, porque no sé ni de dónde es, ni una mezcla ahí de chileno, italiano, español, que bueno, es más fácil hablar de tu libro, ¿no? Un poquito más fácil. Sí. Tú ganaste, Alan, para el que no lo conozca, ganó el octavo, ¿no? El octavo certamen año 2019, sí. De aquí, de novela, el certamen de aquí, y lo ganaste con La Segunda Expedición, un libro muy bueno que yo os lo recomiendo. Y has vuelto a escribir sobre la misma fecha. No sé qué te da para escribir, para no salir de esa fecha, ¿no? De 1518 fue el primero, ¿no? Comenzó el primero en 1518. Sí, y ahora nos vamos 20 años más tarde a 1538. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Nos vamos 20 años más tarde, o sea que... ¿Sí, más alto? Un poquito más alto. Hola, hola, ahí. Sí, vale. ¿Que hablo yo más alto? Sí, vale. Bueno, antes de comenzar, yo quiero decir que es un auténtico placer para mí volver al certamen, esta vez como autor. El año pasado vine aquí de visita como miembro del jurado, pero ahora volver como autor es una cosa magnífica. Cuando el año que gané el premio, bueno, podéis imaginar que era mi primera novela y tuve la fortuna de alzarme con el premio. Yo pensaba que lo más difícil que había era publicar un libro, y lo que no sabía era que lo más difícil era publicar el segundo. Publicar el segundo es muy complicado y porque requiere obviamente de todo el camino que has hecho antes. Ahora me hacías la pregunta de por qué me había mantenido en esa fecha, ¿no? Siempre los autores necesitas tener un periodo de investigación previo que es muy amplio, necesitas muchísimo trabajo, y normalmente una novela pues requiere de al menos 1 año o 2 años de investigación. Yo en este caso, al tener todo el trabajo previo que había hecho con La Segunda Expedición, que se sitúa en 1518, 20 años después tampoco es que cambiaba demasiado, habían una serie de elementos que cambiaban, pero me facilitaba muchísimo la investigación y poder acortar en tiempo material del trabajo. Para mí fue una grata sorpresa saber que iba a presentar a Alan, porque bueno, le tengo mucho cariño, él sabe que aquí en el certamen se le tiene mucho cariño, en su casa me imagino que también, ¿no? Pero aquí se le tiene mucho cariño. Y dio la casualidad que cuando me lo dijeron, yo acababa de leerme el libro, ¿no? Y me gustó la idea porque el libro es un viaje. Toda novela histórica es la oportunidad de hacer un viaje, y la de Alan creo que es mucho más, ¿no? Porque empieza en Sevilla, en mi ciudad, entonces pues me hacía ilusión, ¿no? Presentar un libro cuyo viaje comienza en Sevilla. Cuba, ¿no? Si no me equivoco, sí. O no recuerdo mal, Cuba, Guatemala, México. Y también alguna parte de la Florida. Y la Florida. También, sí. Y aparte de que empieza en Sevilla, su protagonista se llama Fernando. Sí, aquí puedo asegurar que lo he hecho por él, ¿vale? Y yo quería que me hablaras un poco de ese personaje, porque es un personaje al que yo creo podrá caer mejor o peor, pero creo que es un personaje para mí entrañable, ¿no?
que en algunos momentos te he dicho que peca de demasiado bueno, pero es el amigo que todos quisiéramos tener. Sí, sí. Rebeca del blog Momoco también me suele decir que Fernando es demasiado bueno. Bueno, a ver, para situar un poco, estamos en la Sevilla del año 1538. La familia Cardeña es una familia pudiente, es una familia de mercaderes, y deciden embarcarse en los proyectos de la flota de Pedro de Alvarado como parte de la financiación de esa familia. Entonces yo he querido pintar a un personaje pues joven, instruido, de buena familia, digamos de esa alta burguesía, sin llegar a ser noble, de gente que quería aliarse con personas cercanas a la corte. Y eso pasaba por financiar pues eso, participar dentro de las expediciones. Y he tenido la idea de hacer, era un poco ambicioso, pero crear un viaje larguísimo que empezara en Sevilla y transcurriera por los territorios que eran los territorios de Nueva España, de la Capitanía General de Guatemala, de Cuba, de México también, de Nueva España, de Nueva Galicia, de arriba también. Y digo que es ambicioso porque era qué mejor manera de contar lo difícil y el esfuerzo que suponía poder llevar a cabo todas esas expediciones, poder llevar a cabo esa grandísima empresa que significó la conquista, ¿no? Creo que un viaje en el tiempo, la novela transcurre en un periodo de 6 o 7 años, era lo que mejor lo podía reflejar. Y poner al personaje de Fernando, este chico instruido, como os contaba antes, que parte siendo pues, un muchacho un poco más inocente, con todas las ilusiones, con todo eso, acaba pues convertido en un hombre y descubriendo pues, la barbaridad y la brutalidad de la vida en sí, que obviamente también de la conquista, pero la brutalidad de la vida en sí. Sí, es verdad que la novela es una auténtica aventura, pero a mí me ha llamado mucho la atención porque estamos acostumbrados a ver la historia a través de los capitanes, a través de los soldados, de los marineros, de toda esa gente que busca fortuna, pero es la primera vez que veo la historia, la carrera de Indias a través de las personas que adelantaban el dinero, que organizaban las expediciones, que eso es un trabajo burocrático enorme, ¿no? Sí, yo tenía un profesor, un catedrático en la Universidad de Valencia de Historia Económica, de la parte de Historia Moderna, Ricardo Franch. Él decía que la verdadera historia era la historia de quien pagaba, que ponía la pasta, ¿vale? Básicamente era eso. Y es interesante ver o mostrar que los verdaderos motivos, o lo que uno cree que son motivos o bien ideológicos o bien políticos, en realidad siempre tienen una base económica y siempre tienen una base de mira, esto se hace pues para sacar el beneficio de este lado, para poder obtener siempre referente a lo económico. Y era complicado porque a mí me gusta mucho la historia económica y cuando leo ensayos y tal, pues me encanta ver cómo, o sea, me apasionaba el tema de cómo se financiaban las expediciones, quién las pagaba, quién las trataba. Y trasladar eso a una novela era un reto, era algo muy complicado, porque claro, ¿cómo puedes trasladar una historia económica a algo que sea divertido, algo que sea ameno y fácil de llevar para el lector? Y de ahí está la historia de la familia Cardeña y obviamente a partir de Fernando pues poder contar a través de este viaje los motivos, el porqué, que siempre es un porqué económico. O sea, desde que el mundo es mundo, las razones siempre son primero económicas y después ya políticas. Fernando financia una expedición y entonces él mismo es el encargado de acudir allí, ¿no? a realizarla, y cuando lo hace, la novela va sobre sus peripecias allí, y cuando lo hace se da cuenta que no va a ser tan fácil como él pensaba, ¿no? ¿Y por qué no va a ser tan fácil como él pensaba? Pues porque, bueno, las cosas allí funcionan de una manera que no son las que como funcionan en Europa,
Y bueno, es como tú dices en la novela, es otro tiempo, se trabaja de otra manera, las relaciones entre las personas son de otra forma, y entonces se encuentra con el socio, digamos, de esta expedición, que es Alvarado. Y a mí me ha gustado conocer a Alvarado porque todos estamos acostumbrados a estos conquistadores, a Pizarro, a Cortés, que los tenemos idealizados, ¿no? Sí. Y entonces Alvarado, digamos que es un poco bicho malo, ¿no? Es que yo me he metido con el peor. Bueno, no es el peor porque hay algunos más malos, pero es que este es muy malo. Yo creo que todos tienen más prensa que Alvarado, y para mí ha sido todo un descubrimiento. Yo creo que merece la pena. Bueno, la novela es una aventura, pero conocer a Alvarado en esta novela merece la pena. Entonces yo quiero que me digas si a ti te ha sorprendido también conocer al Alvarado que yo he conocido a través de tu novela. Sí, bueno, Alvarado también aparece en la primera novela que escribí, que sí que es un Alvarado un poco más, digamos, más joven, y ahora vemos a un Alvarado ya veterano, es un hombre de 50 años, sus motivos ya son, lo que lo empuja son otros motivos, pero sí, quería mostrar sin el afán, esto lo hablaba ayer Santi Mazarro en su presentación, hablaba sobre si uno escribía la novela con alguna intención pues eso, de defender a lo mejor el legado hispánico allí y tal, y en verdad lo primero que tú intentas es escribir una novela desde el punto de vista más objetivo, ¿no? A nivel histórico, de presentar al personaje tal como fue, y si ya a partir de eso se emite un juicio, pues vale. El personaje Alvarado es un hombre, pero vamos, de muchos grises, de muchas luces, de muchas sombras, capaz de lo mejor, capaz de lo peor, pero como siempre digo, es un hombre que jamás puede ser acusado por la historia como un hombre mediocre. O sea, hizo cosas increíbles. El hecho de irte hasta Guatemala, estar en lo que viene siendo Puerto Caballos, que eso es el puerto del Atlántico, y hacer cruzar todo el material durante 6 meses hasta el Pacífico a través de la selva, y luego al otro lado montar una flota de 12 galeones para intentar conquistar las Islas de las Especias. O sea, todo eso requiere de tiempo, de mucho esfuerzo, de un tesón impresionante. Un poco, a ver, seguramente aquí dentro de los presentes habrá gente que controla mucho del tema esto de las expediciones. Las expediciones en el siglo XVI, la gran mayoría no estaban financiadas por la corona. La corona lo que hacía era otorgar las licencias, y a partir de ahí pues particulares tenían que buscarse la financiación por su cuenta. Pero Alvarado consigue, a través de su valedor, que era Francisco de los Cobos, que era el secretario favorito de su majestad, consigue la licencia para la conquista de las Islas de las Especias. Él ya era el gobernador de Guatemala, el adelantado de Guatemala, y consigue las licencias para poder conquistar. Lo que pasa es que Alvarado estaba en Sevilla con los permisos, con su licencia, con todo lo del rey, pero Alvarado no tenía un duro. No tenía ni para volver a Guatemala. Y buscó la financiación como hicieron muchos otros. En la novela también cuento en paralelo, porque en esas mismas fechas por Sevilla también estaba Hernando de Soto. Hernando de Soto hizo una grandísima expedición a la Florida, que fue un completo desastre. Así que, pues eso, quise contar un poco cómo Alvarado parte desde Sevilla, intentando pues con sus artes cortesanas, con su labia, con su porte. Era un hombre muy alto, rubio, ojos azules, tenía una faceta, parece el malo de la película perfecto. Pues eso, contar desde Sevilla de cómo ese hombre hace y empuja todo lo que puede para intentar convertirse en un grande. Sin embargo, las acciones que él comete, como fue la quema de los reyes de Guatemala, o vender indios de Guatemala, que se los acabó vendiendo a Pizarro y Almagro en el Perú. O sea, él vendió humanos, vendió indios, los explotó, los hizo buscadores de perlas. Quería contar todo eso, pero contando los motivos de por qué él hizo eso. O sea, qué era lo que él quería conseguir. Era complicado porque es un hombre que puede ser acusado de cierta maldad. Bueno, no cierta maldad. Eso
quería preguntarte, te has adelantado un poco, Sí, porque no hay presentación sin una pregunta que ponga en apuros al autor. Entonces, en un momento dado, Fernando conoce a De las Casas Sí. y tú hablas un poco de la política que había en cuanto a los esclavos, porque incluso la familia de Fernando llega un momento en el que ellos trafican también con esclavos, aunque eso no es, digamos, no está dentro del ideario ético de Fernando. Entonces yo quería que tú me dijeras, me profundizaras un poco en el tema ese y me dijeras si a la hora de escribir te ha puesto eso en un aprieto, porque tú eres de los primeros que defienden que bueno, lo de la leyenda negra es leyenda. Sí, a ver, Es más leyenda que otra cosa. Bueno, y no olvidemos que no se puede juzgar también lo que ocurrió en el pasado con la vista que tenemos ahora, en la actualidad. Sí, sí. Lo que pasa es que tampoco podemos cerrar los ojos ante lo que fue la conquista. La conquista fue un acto sangriento, cruel, dramático, terrible. Se cometieron todos los crímenes de guerra que uno se puede imaginar. Y eso es así, es tal cual. Lo hablábamos ayer en los que estuvimos en las presentaciones de anoche. Decíamos, bueno, les comentaba yo, les decía, no existe una plataforma de los afectados de las invasiones vikingas, ¿sabes? O sea, nadie está en contra de las invasiones vikingas, ni estamos machacando a los suecos de por qué han venido aquí durante un montón de siglos a machacarnos por los vikingos. En este caso pasa lo mismo, o sea, la historia siempre está plagada de elementos muy dramáticos, muy crueles, muy sangrientos. Entonces, frente a eso no hay defensa posible, es lo que fue y es lo que hubo. Ahora bien, la conquista de los territorios de América fue una empresa tan sumamente grande que da para poder ver un amplio abanico de hombres y mujeres que unos eran sangrientos y otros no, y otros intentaron hacer pues otro tipo de políticas. Uno de ellos era Fray Bartolomé de las Casas, el protector de los indios, el padre dominico. Él intentó que en la capitanía de Guatemala frenar que los conquistadores de Alvarado conquistaran la tierra de guerra. Tierra de guerra le llamaban a lo que es la zona de Alta Verapaz. Eso es la zona del norte de Guatemala, que colinda con la selva de Yucatán, la selva de la Canja y toda esa zona. Y él, claro, él lucha porque se corte el sistema de encomiendas, que no haya el reparto de indios, que existe otra manera de poder gobernar esas tierras. Pongo también otro ejemplo que fue súper interesante que encontré, que fue el de Fray Alonso de la Cruz, que fue un fraile del monasterio de Tiripetío. Eso es en Nueva España, cerca de México. Fray Alonso de la Cruz fue el primero que aprendió la lengua nativa para poder enseñar el Evangelio, pero a través de la lengua nativa. O sea, que es decir, que existieron hombres que buscaron alternativas a la conquista bélica, tal cual. La novela es una aventura auténtica, un viaje, digamos que podemos decir que con su lectura nosotros vamos a realizar un viaje, pero tiene acción. Y yo quería preguntarte, el viaje que hace Fernando, porque Fernando llega un momento en que él tiene que tomar un atajo, tiene que ir con varios hombres hasta llegar a un punto. ¿Tú ese viaje que hace Fernando lo has hecho tu propia expedición o has seguido alguna expedición que hayas encontrado? ¿O has seguido más o menos la ruta que tenía Alvarado? A ver, ese viaje lo hace... ese viaje lo hace porque se encuentran los personajes en la capitanía de Guatemala y Francisco Montejo pacta con Pedro de Alvarado la venta de una serie de artillería. Y esa artillería se encontraba en Santa María, en la región de Tabasco, lo que viene siendo el mar del Caribe.
y no había forma de llegar porque Alvarado había desarbolado todas las naves, no había otra forma que llegar más que a pie. Y la única vía que hay desde Guatemala a poder llegar a la región de Tabasco es a través del río Usumacinta. Si buscáis después, por curiosidad, si buscáis el Usumacinta es un río gigante que recorre prácticamente desde los lagos de Guatemala, que se llama Río Negro, luego Río Chixoy y luego pasa a ser el Usumacinta, que es un río gigante a través de toda la selva. Es una experiencia maravillosa. Es el único recorrido posible, o sea, no hay otro. Entonces, yo tenía la certeza de que la compra de la artillería se había dado en ese punto y la única forma de ir hasta ese punto era cruzando la selva, no había otra. Y aparte de una aventura, de explicarnos cómo se financiaba una expedición, cómo se llevaba a cabo, los sudores que eso conllevaba, también nos encontramos una historia de amor que a mí me ha gustado, ¿no? La he encontrado muy bonita la historia, y quería preguntarte cómo te has sentido en una novela de aventura, de acción, poniendo ese puntito de romanticismo. Pues, a ver, cuando la escribí me acordaba de Yolanda, porque sé que a Yolanda no le gusta nada la parte de amor. Y yo decía, esto no le va a gustar a Yolanda. Pero es que formaba parte del propio crecimiento del personaje. El personaje parte sin tener, pues eso, sin haber conocido el amor, y poner al personaje formaba parte como una especie de prueba de él también de crecer, de convertirse en hombre, y por eso también lo he querido poner. También era una ocasión para mostrar una de las facetas de la mujer dentro de mi novela. He puesto varias... Tengo por lo menos 5 personajes que muestran 5 facetas de lo que es la mujer en América, desde el personaje de Juana, que es digamos, la acompañante, hasta el personaje de Beatriz de la Cueva, que fue la esposa de Pedro Alvarado, y que tras la muerte de Alvarado, spoiler, tras la muerte de Alvarado se convierte en la gobernadora, y pues eso, entonces te marca la fuerza de la mujer de plantarse delante de una capitanía y decir, mira, pues yo la voy a gobernar. Y así tengo una serie de personajes que quería, digamos, enfocar cada una en una visión siempre dentro de lo que puede ser verosímil. En algún punto en algún punto de borrador me imaginé a ser una exploradora impresionante, pero era inverosímil para lo que es el siglo XVI y la conquista. Aunque hubieron grandes mujeres como María de Estrada y tal, pues tenía que pintar personajes que fueran más verosímiles. Hay que reconocer que todos los personajes reales que aparecen en la novela a día de hoy no siguen vivos. Por eso digo spoiler. Sí. No es ningún spoiler, pero bueno, la mujer de Alvarado sí es para conocerla. Es que esa vale para una novela aparte. Merece la pena conocerla. Sí. Lo que a quien no conoce Fernando es a su padre, porque digamos que su padre vive en el otro lado del charco, y cuando nos damos cuenta, la idea que tenía Fernando de su padre es completamente distinta a lo que él en Sevilla pensaba que cómo era su padre, ¿no? Entonces eso me ha dado para reflexionar la idea que podían tener las personas que vivían aquí de cómo era América y cómo se vivía en la otra zona del charco, y realmente lo que ocurría allí y la información que venía. ¿A ti te ha dado esa sensación de que en aquellos momentos, a pesar de que las comunicaciones no eran las de ahora, pero si la historia que ocurría allí era completamente distinta a la que se tenía conocimiento aquí? A ver, ha sido la intención, claro. La intención siempre era poder reflejar la distancia y la dificultad de lo que significó toda la empresa de América, y obviamente, claro, conocer cómo era el otro sitio estaba tan lejos que a veces era solamente un viaje de ida. Si lo he conseguido, pues me alegro y estoy muy orgulloso. Yo lo he intentado, ha sido la intención, por supuesto.